Hebreos, capítulo 6, 1 al 3. Hebreos, capítulo 6, 1 al 3. Versículo que ya lo hemos tocado en varias oportunidades, pero el Señor quiere abrir un poquito más, quiere ampliarnos la mente. Era una palabra, hermano, que en esta semana la escuchaba, y el Señor me despertaba de madrugada, no me dejaba dormir, era algo que me perturbaba por dentro, me perturbaba. La seguía escuchando y le seguía pidiendo perdón al Señor para que me abra más la mente y para que pueda predicar con autoridad, con seguridad, para que se me pueda revelar mucho más este conocimiento de la cruz. Lógicamente, en este camino, hermano, es un camino que muchas veces, como tocamos la semana pasada, vamos a tener que caminar solos. Y solo implica tomar la cruz. Dice la palabra del Señor en Hebreos también, capítulo 13. Salgamos pues al campamento llevando su vituperio. Su vituperio, que quiere decir su rechazo, su afrenta. Y muchas veces no es simpática, la verdad, porque la verdad no es simpática. La palabra cuando se predica y cuando se descubre Satanás es cuando se empieza a incomodar. Dice que muchos de los fariseos dice que creían en el Señor, pero no lo confesaban abiertamente porque amaban más la gloria de los hombres que de Dios. Dice Pablo que muchos son enemigos de la cruz de Cristo, y así cuando no queremos predicar la palabra, la verdad que nos revela, tenemos un conocimiento, nos demanda el Señor, nos demanda más apertura de la palabra, esta palabra que ya ha sido revelada y hace, como predicaba ayer, hace 4 años que se predicó. Sin embargo, cuando escuchamos, por el bloqueo mental, hermano, que tenemos, la incredulidad, es cuando no vamos a tener el temor a hombre. Dice la misma palabra, no nos ha dado espíritu de cobardía, le dijo Pablo a Timoteo. Dijo también Pablo, en nada intimidado por los que se oponen. Entonces quería desarrollar esta palabra porque justamente era lo que me hacía ruido, si de alguna forma lo puedo decir así, escuchando esta palabra que la voy a poner el sábado, de mi mamá, se me abría mucho más. Le pedí entendimiento al Señor, cada vez me convenzo más, cada vez se me abre más, pero sobre todo, digo, me da descanso, cuando la verdad es revelada. Descansa mi alma. Y eso es lo que valoro, ¿no? Porque podemos contender acerca del entendimiento de palabra, pero cuando la verdad está revelada en uno descansa y puede decir, bueno, Señor, para esto nos has puesto como siervos, como obreros. No es popular la verdad, y como dijo Pablo por Demas, Demas me ha desamparado amando este mundo. Y Demas, todos sabemos que su nombre quiere decir popular o populoso. Eso es lo que amamos la gloria de los hombres, tenemos temor muchas veces para corregir un pecado, para hablar de tal tema que sabemos que se van a presentar oposiciones, desacuerdos, y eso es lo que, como dijo Pablo, si de mala gana, la comisión me ha sido encargada, el mensaje me ha sido encargado, y si de buena gana, recompensa tendré. Entonces es necesario hablar la palabra, es necesario hablar de verdad, porque se va a levantar Satanás para que no sean libres, para que no entiendan, para que no comprendan, para que oigan solamente con el oído natural, pero más no con el espiritual. Dice así la palabra del Señor en Hebreos 6:1. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no tomando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas de la fe en Dios y de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección. Y esto haremos si en verdad Dios lo permite. Bueno, este mensaje era el que escuchaba de mi mamá
Y como ella hablaba acerca de los bautismos, que es verdad, hemos dejado el bautismo, no practicamos la Santa Cena, pero no la imposición de manos. En esto hablaba mi mamá y, a ver, ¿cómo decirlo? En ese tiempo ya se dejó de practicar, y lo tocaba ayer, ¿no? Volvimos un paso atrás, porque lo estamos practicando otra vez, y volvemos a eso, volvemos a practicar la imposición de manos, en el sentido que todavía no tenemos fe a que el Señor nos pueda hacer libre por la palabra o por la verdad. Y digo esto, ¿no? Pensamos que nosotros podemos hacer la obra, tal vez, por la imposición de manos, ¿no? Porque esto es más para el instrumento de Dios, tal vez este mensaje, pero a todo en general le va a servir, porque este conocimiento sirve. Entonces, esto incomoda y uno se siente incompleto, y yo también me analizaba porque me sentí incompleto en el sentido de que, a ver, parece que uno cuando no se levanta a imponer las manos parece un vago espiritual, que no quiere hacer la voluntad del Señor, no quiere orar a la gente, y en ese sentido es que me hablaba la palabra cómo entra el engaño de Satanás. Cómo impide el conocimiento de la verdad cuando nosotros mismos predicamos, y dice la palabra, si el Hijo de Dios o libertad, el Hijo del Hombre, dice, seréis verdaderamente libres. Entonces muchas veces queremos hacer como instrumento de Dios, nosotros la obra, pensamos que la hacemos, y nos sentimos incompletos como instrumento pensando que no puede ser libre esa persona. Pero si Dios no le convence de pecado, no le da convicción de pecado, no va a ser libre. Porque la misma palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Entonces, en ese tiempo también me predicaban los instrumentos. Ustedes tienen que enseñar esto. ¿Por qué? Porque una persona que no está siendo instruida en la cruz de Cristo puede ser fácilmente leudada. Entonces, nunca van a salir de su pecado porque no están conociendo y entonces siempre están practicando de la misma manera. Y en ese sentido entendía, hermano, que uno da las herramientas de la palabra, ¿entienden? Le da el conocimiento para que se humillen. Y después depende de la persona. Esto tal vez, como decía mi mamá, se practica primeramente a las personas que tal vez no entiendan nada, que vienen de otra doctrina. Pero después uno tiene que instruirle. Y si uno no tiene conocimiento de la verdad, o no tiene conocimiento de esa imposición de manos para que sean libres, para que oren, para que clamen, para que se arrepientan del pecado, para que se juzguen en sinceridad, para que pidan perdón, no van a ser nunca libres. Porque, si, como decía mi mamá, son nuevos tal vez. Pero yo también meditando en esto, ya pasaron prácticamente 4 años del fallecimiento de mi mamá. Ahora ninguno es nuevo. Ninguno es nuevo, pero se sigue haciendo. ¿Por qué? Porque muchas veces no está revelado a nosotros. Y en esto es cuando tenemos que pedir perdón. Esa oposición a la obra de Dios, a la obra de la cruz, para que sean libres mediante el conocimiento. Mediante el conocimiento. Y cuando tocaba acá de la imposición de las manos, esto es lo que tenemos muy fuerte, porque es difícil de entender. Y algunos comprenderán, pero ¿cómo? Cuando le oro se siente libre. Bueno, son los mismos otra vez que son libres y al otro domingo están atados otra vez por la atadura. ¿Por qué? Porque hay un engaño hacia atrás. Hay una levadura que entra ahí para mantenerte atado, para que no llegue al conocimiento de la verdad. Y todos los domingos se manifiesta los mismos demonios, porque si no te libertas por la interioridad de la palabra, cuando estás pidiendo perdón, ahí no vas a ser nunca libre. Entonces necesitamos el conocimiento, hermano, de esta palabra para que la apliquemos, para que demos una instrucción al pueblo. Y si el pastor o el que está instruyendo a su pueblo no conoce o no es libre también, no va a enseñar. Cuando no tiene conocimiento no va a enseñar. Y me decía mi mamá, y se va a perder este conocimiento, y se va a perder la verdad, y va a quedar en el olvido. Y me estaba dando cuenta que eso estaba pasando. Aún en mí, que yo muchas veces predico, pero ¿qué pasa? No tengo esa convicción plena
de que en el sacrificio de Cristo está todo reunido, que está todo completo. Entonces digo, ¿para qué voy a predicar esto? ¿Para qué voy a predicar otra vez Hebreo? Y siempre en la carta de Hebreo, todos se aburren, nadie quiere escuchar la palabra, todo le da sueño, y ahí está trabajando Satanás, para darle sueño, incredulidad, para que no entienda la palabra, para que escuchando no entiendan. Entonces, ¿qué pasa? Lo mantiene atado, no le es revelada la verdad. Entonces siguen confiando en la figura y siguen hacia atrás. Y vamos a desarrollarlo. ¿Para qué? Para que podamos tener entendimiento. Dice acá la palabra, y voy a pasar por alto el bautismo, porque lo que quiero tocar más bien es la imposición de manos. Y dice la misma palabra en 1 Timoteo 4:7. 1 Timoteo 4:7, que todo es sombra y figura de la realidad. Todo es sombra y figura de la manifestación de Cristo, como dice en Hebreos, lo dice en Colosenses y dice así la palabra en 1 Timoteo 4:7. Desecha ya las fábulas profanas y de vieja. Ejercítate en la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa en esta vida presente y en la venidera. Dice la palabra, desecha las fábulas profanas y de vieja. Eso lo dice en cuanto a la ley. En cuanto a la ley, desecha. Dice, desecha. Deja atrás. No creas. No vuelvas al tiempo de la ley. Ejercítate en la piedad, dice, por el ministerio de la cruz. Por el ministerio de Cristo. Entonces, ahí es cuando tenemos que trabajar el pecado de la incredulidad. Porque tenemos por insuficiencia el sacrificio de Cristo. Pues esta tiene promesa en la vida presente y la venidera, y ahí divide dos tiempos, para poder entender, hermano, que en la promesa del sacrificio está todo. ¿La promesa cuál era? La promesa era la salvación. Y Romanos 3:19 dice esto. Pero sabemos que lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Entonces, ¿para quién es la ley? ¿Para quién es la ley? Era para los judíos, los que están bajo la ley. Y en ese tiempo tuvo gloria. Pero la ley ya pasó. Ahora, hermano, ahora sabemos bien que está el ministerio de Cristo, está el poder de la cruz derramado para ser libres. Ese sacrificio tiene poder. Y eso es cuando tenemos que empezar a pedir perdón, para que sea libre nuestra mente, para que tengamos el pleno entendimiento, hermano. Porque si no vamos a esperar siempre que nos esté orando, siempre opresionado, siempre cargado. Y vos fíjate cómo alimentamos por nuestro mismo proceder la pereza espiritual de algunos hermanos. Y vos fíjate, como me enseñaba por el ejemplo, yo cuando mi hijo se queda solo en casa, le dice a la madre, yo tengo que ir al dentista con Luli, tu papá se va a ir a trabajar, entonces te vas a tener que freír con la milanesa. Él no sabía casi ni prender la cocina. Y tuvo que aprender. ¿Por qué? Porque necesitaba comer. Y así también, hermano, cuando incluimos a la gente, le damos en el sentido un conocimiento, pero después se tiene que defender la persona. Enseño otro ejemplo más. Me pasaba en el trabajo y yo no sabía manejar el celular. Ahora estoy aprendiendo. Y me agarró una desesperación así. Vos tocás este botón, este botón, este botón, este botón, y así. Y yo me acomodaba a que siempre la persona estaba ahí para enseñarme. Y me dijo, después me dijeron, no, apretamos el botón. Aprendé, me agarró la desesperación. Pero eso me sirvió para aprender. Y así también, hermano, cuando uno le enseña, esa persona ya tiene que ser responsable después, cuando conoce la verdad. ¿Para qué? Para pedir perdón, para confesar su pecado, para ser libre, para que se defienda espiritualmente, para que pueda combatir contra Satanás, o si no le están alimentando la pereza espiritual. Y ahí es cuando empezamos a errar, hermano. Estamos alimentando la pereza espiritual. Enseñamos, pero todos tienen que tomar la cruz para ser libre. Porque vos no vas a hacer la obra. Yo no voy a hacer la obra la hace Dios. Pero para eso necesita arrepentimiento de pecados, conocimiento de la palabra, para que pueda creer que en el sacrificio de Cristo, pidiendo perdón, va a combatir contra Satanás
y va a ser libre. Dice la palabra también en Hechos 21:25. Dice esto: pero en cuanto a los gentiles que han creído, dice, que no guarden nada de esto, dice, solamente que se abstengan de lo sacrificado de los ídolos. Y ahí es cuando digo, ¿no? Como le dice Pablo, ahí es cuando decimos que estamos practicando. Estamos volviendo al tiempo de la ley, la imposición de manos, como enseñaba en la prédica mi mamá. Y muchas veces, hermano, y daba un ejemplo también, a ver si tu hijo está enfermo, ¿cómo le querés imponer la mano? Te desesperás por imponer la mano. Y eso me pasa a mí. Y digo, Señor, porque es grande mi incredulidad, esa falta de entendimiento, en lugar de enseñar la verdad, para que la persona se humille, para que la persona combata, alimentamos la pereza espiritual, alimentamos el pecado de la incredulidad a la manifestación de Cristo, cuando la misma palabra dijo, consumado es en la cruz. Consumado es, ya está todo listo. Pero grande es nuestra incredulidad, la falta de entendimiento, hermanos, que tenemos, que queremos hacer, y acá es cuando falla más uno conocedor que la persona que es nueva. ¿Por qué? ¿Por qué no digo esto? Porque se siente incompleto si no le ora, si no le impone las manos. Y esto tenemos que enseñar, ¿para qué? Para que sean libres, hermano, para que combatan, para que peleen contra Satanás, porque si no, no van a salir. Siempre estar esperando la imposición de manos, cuando es simplemente una figura. Y ahí, con mi ejemplo, yo también estoy alimentando la pereza espiritual, la incredulidad de esa persona. Y dijo mismo Pablo, doy gracias a Dios en cuanto al bautismo, que a ninguno he bautizado sino a Crispo y a Gallo, y a la casa de Estéfanas, porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. No me envió a bautizar, también de figura de la muerte y la resurrección. Entonces muchas veces, hermano, aunque no practicamos esto del bautismo, pero en otras cosas, hermano, no se nos sale la mente. Y ahí es cuando tenemos que trabajar nuestro pecado, para pedir entendimiento. Siempre decimos, pídalo más si no entiendes. Bueno, pedir entendimiento, para que te abra la cabeza. Yo pienso que a mí me abrió, me falta abrir más, pero me abrió el entendimiento y me quebrantaba y me quemaba. Y Señor, ¿para qué voy a hablar? ¿Para tener a todo en contra? Si todos quieren practicar la imposición de mano, todos creen en eso, van a decir que no. No porque necesita, no porque es nuevo. ¿No? ¿Será que necesitas vos? ¿No será que te sentís incompleto si no lo haces? Entonces ahí está el tema. ¿Qué siento yo como instrumento? ¿Qué sentís vos como instrumento? Parece que no va a ser libre. Parece que está incompleto la obra de Dios. Entonces ahí es cuando uno empieza a hacer la obra de hombre, hermano, y no está haciendo la obra de Dios. Cuando está imponiendo las manos, está volviendo al tiempo de la ley, la figura. Yo predico una cosa, digo, no, la figura ya pasó. Pero lo estoy practicando y con mi ejemplo otra vez, que estoy enseñando, que estoy alimentando. Y ahí pedile para que te abra la mente. Pedile para que te abra la mente, para que tenga entendimiento. Porque en ese tiempo, cuando escuchaba esta palabra también, todos decían, sí, amén, es confianza en la ley, es volver, sí, todo. Hasta el que menos entendía, entendió, supuestamente, entre comillas. Pero después volvemos a lo mismo. Y daba el ejemplo de una hermana que ya tiene 15 años de conocimiento. Muchas veces digo, es tan fuerte, porque el instrumento ora a esa persona de 15 años de conocimiento. Ahora ya no lo podemos usar ni siquiera lo nuevo. Y vemos que ahí está muy arraigado el instrumento. Esa desconfianza en la manifestación del poder de la gloria. Y tiene la levadura por naturaleza, que es la levadura de la ley. Espíritu de legalidad, como decía mi mamá. Eso lo traemos por naturaleza y es un pecado. Y pecado quiere decir error. Y el error quiere decir desviarse de la confianza al sacrificio de Cristo. Entonces caemos otra vez en el mismo error, hermano. En el mismo error. En grado, en parte tenemos esa levadura
de incredulidad. Por nacimiento, hermano, tenemos esa confianza como ellos tenían la confianza en la ley, así también nosotros tenemos esa confianza en la ley, en parte. ¿Por qué? Porque hemos sido instruidos por tradición, pero aparte, como nuestra naturaleza es apartarse de la verdad, de la manifestación de la cruz, del rechazo a la cruz, justamente esto nos pasa. Y ahí es cuando tenemos que pedir perdón, para trabajar, porque no lo podemos entender por qué se siente bien otra persona, por qué son libres. Al domingo siguiente, ¿cómo están? Al domingo siguiente, ¿cómo están? Es una falsa sensación de seguridad, de libertad, pero vuelven a estar en la misma. ¿Por qué? Porque no pueden ser libres. ¿Por qué? Porque no le estás dando vos como instrumento, tal vez, si no estás preparado, si no tienes conocimiento, ¿qué pasa? No le puede instruir, y esa persona necesita el conocimiento muchas veces por temor. Muchas veces por temor. No le voy a decir, ¿para qué? ¿Para qué? Entonces, ¿qué pasa? Vos tenés el conocimiento y no le das esa herramienta para que pueda seguir progresando en el crecimiento, en la liberación. ¿Qué pasa? Se siente estancada esa persona, se siente frustrada, le vuelve a tomar el mismo pecado, y vos tenés la herramienta y no se la querés contar, no le querés predicar, no le querés instruir, no le querés enseñar. ¿Por qué? Porque parece cómodo, hermano, seguir de la misma manera. Ahí está, hermano, muchas veces la falta del instrumento. Y dice así la palabra de Dios, Hebreos 8:3. Todo esto figura, hermano, del tiempo pasado. Y tenemos que pedir mucho perdón, hermano. Veía hoy cuando estaba orando, bueno, por suerte preparé temprano esta palabra y oraba. Sentía el gozo del Señor, la liberación, todo. Pero otra vez lucha, Satanás lucha para que no sea manifestada la verdad, para que no sea revelada. Entonces van a estar siempre de la misma manera, o presionado, cargado, estancado. No se sienten estancados espiritualmente, no se sienten que no avanzan en el conocimiento y piensan, ¿y después qué? ¿Y después qué? Y la misma palabra que dice, oh profundidad de la riqueza de Dios, oh profundidad de la riqueza de Dios. Pensar que el conocimiento está estancado, hermano, que no hay más para descubrir, más que pedir perdón. El perdón es todo. Pero ¿qué pasa? En ese perdón hay más conocimiento, hay más apertura de la palabra, hay más confianza de la cruz, hay menos levadura de los fariseos. Cuando dice la palabra, guardad de la levadura de los fariseos. ¿Cómo vas a ser libre, hermano, si no has predicado esto? Si no, te digo en este momento, juzgate de esa imposición de mano. Pedí perdón para que pueda hacer la obra del Señor. Me agarraba temor y digo, no, ¿para qué me voy a poner las personas en contra? ¿Para qué le voy a decir? ¿Para qué voy a predicar esto? ¿De qué va a ser provechoso? Pero uno no puede callar, hermano. Cuando te inquieta el espíritu, tenés que hablar. Y me decía, este es el mensaje, este es el mensaje, este es el mensaje. Yo quería predicar otra cosa y tenía ya preparado otra cosa. Este es el mensaje. Este es el mensaje, la imposición de mano. Pero si uno es sincero, uno pide perdón, va a ser libre, hermano. Si uno no pide perdón, va a volver a practicar lo mismo y va a hacer lo mismo. Pero a mí no me va a pedir cuenta, dijo. Por lo menos yo no he rehuido, como dijo Pablo, anunciaron todo el consejo de Dios. Todo. Muchas veces queremos hablar con parcialidad. Muchas veces queremos hablar en parte. Que no me pida cuenta a mí, que le pida cuenta a otro. Si a mí me reveló, y con esto uno no acusa, lo que estoy diciendo, hermano, si a mí me pudo dar ese entendimiento, a otro también le puede dar. Todo depende, hermano, de la humillación. Todo depende del pedirle perdón, hermano. Todo depende de ser sincero, Señor. Abrime el entendimiento, como cualquier pecado que dice engañoso y perverso el corazón del hombre. Así también es la levadura, hermano. La levadura es engañosa. La levadura arrastra. La levadura te oprime. La levadura te tiene atado porque no tenés confianza suficiente al sacrificio de Cristo. Entonces queda estancado. Dice así la palabra 8:13 de Hebreo. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, que se está refiriendo a la ley. Y lo que se da por viejo envejece y está próximo a desaparecer. A ver, ¿cómo lo entendemos, hermano?
La ley de lo viejo, el nuevo pacto, el pacto de Cristo, el sacrificio, es lo nuevo. Y un ejemplo natural. Cuando uno compra un artefacto nuevo, ¿qué se hace? Se despoja del viejo, lo pone en la vereda, lo tira a la calle, ya no lo usa. Y así también, hermano, la levadura, el entendimiento, la ley, tiene que estar despojada en nuestra mente. Ahí es cuando tenemos que pedir perdón, confesar como cualquier pecado, hermano, porque esto es error. Y cuando hay un error, hermano, no puede ser libre la persona, y la persona siempre va a estar atada, siempre va a esperar de otro que venga, le imponga para que sea libre. Y ese es el mayor engaño, hermano, porque uno tiene que ser libre por el arrepentimiento para que sea perdonado del pecado. Dice así la palabra, Hechos 20, 26, 27. Hechos 20, 26, 27. Esto es lo que estaba nombrando recién. Dice así: estoy limpio de la sangre de todos, dice Pablo. No he rehuido anunciar todo el consejo de Dios. Todo, dice. Todo, anunciarlo todo, dijo Pablo. Esto lo dijo en Mileto. Cuando llamó a los ancianos de Éfeso, le mandó a llamar, y estoy limpio de la sangre de todos. Eso es lo importante, hermano, que el Señor no nos pida cuenta. Cuando nos revela, tenemos que hablar la verdad. Tenemos que hablar lo revelado. Y ahí cuando también, yo digo, ¿no? Si a otro no es revelado, ¿qué quiere que haga el Señor? ¿Qué quiere que haga? ¿No se le abre la cabeza? ¿No se le ha revelado? Bueno, uno tiene que pedir perdón para ser revelado. ¿Cómo uno puede tener revelación y otro no? El conocimiento y otro no. Entonces ahí, Señor, enséñame para que pueda entender esto de la imposición de manos, que figura en la ley, que confianza, que lo estoy alimentando a través de la práctica. Es lo mismo, hermano, que me bautice cada domingo, porque vino otra persona, porque hay personas nuevas. Pablo mismo dijo, y se lo dijo a Pedro: si tú, siendo judío, vives como un gentil, ¿por qué obliga a los gentiles a judaizar? Le resistí cara a cara porque era de condenar. Dice, ni por un momento accedimos. Pero sin embargo, cuando Pablo fue a otras iglesias, dice que él se bautizaba. Él practicaba los ritos de la ley. ¿Pero por qué? Porque no estaba en su iglesia. Nosotros tenemos la obligación de enseñar la verdad, de enseñar, hermano, porque vayamos a otra iglesia, por ejemplo, de visita. Si están imponiendo la mano, lo imponemos, no tiene nada malo. Lo hacemos. Pero acá, hermano, nosotros, y que ya no hay nuevo, y que ha pasado 5 años, ahí es cuando tenemos que empezar a pedir perdón. A trabajar el pecado. ¿Hasta cuándo van a ser nuevos? ¿Hasta cuándo van a estar atados? ¿Hasta cuándo van a estar estancados? ¿Hasta cuándo no se va a predicar esa parte? O se le predica, pero al otro lado otra vez lo practicamos. Entonces está alimentando de la misma manera. La misma manera la incredulidad. Dice así la palabra: no he rehuido anunciar todo el consejo de Dios. Todo. No me sirve quedar bien con alguno, pero no con Dios. Y esto me enseñaba también la palabra cuando estaba estudiando el pastor Asaleriano. Las ovejas son del Señor primero y tenemos que cuidarlas. Y cuando tenemos intereses, hermano, porque eso es parte de nuestra naturaleza, lo primero que se nos viene a la cabeza: si yo predico esto, no va a ser simpático. Entonces, muchos se van a ofender, muchos van a abandonar, muchos se van a dejar. Van a dejar la ley de Dios, van a abandonar. Que se enoje el hombre, no Dios. No Dios. Esto me enseñaba. Entonces, cuando yo me quiero acomodar al pueblo, ahí empieza mi primer error. Yo tengo que pedir perdón. Y lo que me he revelado, predicar. Algunos se ofenderán, otro que es sincero, le será revelado, tendrá el entendimiento para que todo lo que está enseñando la palabra la pongamos en práctica en nuestra vida. Arrepentimiento para perdón de pecados. Dice así la palabra de Dios, Hebreos
10:26. Hebreos 10:26. Dice así la palabra: porque si pecáramos, voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no quedan más sacrificios por los pecados. Después de haber conocido la verdad, ya no quedan sacrificios por los pecados. Esto lo decía a los hebreos y le estaba apuntando, le estaba hablando con un lenguaje que ellos conocían en cuanto al Antiguo Testamento. Si pecaron voluntariamente después de haber conocido la verdad, ya no quedan sacrificios por los pecados. O sea que ningún sacrificio de la ley te puede salvar, eso está diciendo, cuando ya ha sido revelada la verdad. Entonces, si esto es figura, hermano, la imposición de manos, ya no te sirve. Porque ahora estoy predicando esto. Y ahora, por más que te impongan las manos, ya no vas a ser libre. Porque necesitas arrepentimiento. Necesitas el arrepentimiento de pecados para ser libre. Entonces, volviendo al sacrificio de la ley, no te va a servir. Cada uno tiene en grado esa levadura. Y entendía, hermano, a las iglesias, a otras iglesias, cómo ellos siguen practicando. Una persona una vez había venido y me dice: pastor, yo no como cerdo, porque vio que está escrito en la Biblia. Sí, está todo escrito en la Biblia, pero ese tiempo ya pasó. Y esa palabra era para los judíos, y nosotros no somos judíos, sin embargo queremos seguir practicando ese engaño, esa mentira. Entonces lo estamos alejando de la cruz de Cristo, y ahí es cuando nosotros mismos, hermano, cuando alimentamos eso, somos enemigos de la cruz de Cristo. Decía mi mamá también: parece pavada esto que estoy enseñando, pero el día que vengan otros pastores y te pregunten el por qué y vos no le puedas responder, ahí es cuando vas a necesitar esa doctrina, esa enseñanza. Parece pavada, pero esto, hermano, cuando uno se juzga, va creciendo el conocimiento, va siendo libre. ¿Por qué no pueden entender muchas personas años en el Evangelio? Bloqueo mental, no entiendo nada, porque a mí mismo me pasa, y todo el tiempo está repitiendo lo mismo. A mí mismo me pasa, porque no puedo aprender. ¿Por qué? Porque tiene grandes inseguridades. Y eso es lo que tiene que pedir perdón. Porque por el otro lado está el talento, y el talento es engañoso, como decía también mi hijo. Es engañoso al que tiene fe. A ver, yo lo robo a este muchacho, le oras y se liberta. Entonces uno, cuando tiene el talento fuerte, es justamente cuando ahí está el engaño. Pero ¿cómo yo le estoy orando? Tengo ese talento, el Señor te puede usar, no lo diga nadie. Pero cuando está el conocimiento, eso no tiene que estar encubierto, dice la palabra. La luz no se puede esconder debajo de una nube. Entonces, cuando lo tapamos nosotros a través de nuestra incredulidad, nosotros mismos no queremos predicar esa verdad y pensamos que nosotros vamos a hacer la obra y que le podemos ayudar a todos. Y si la obra de Cristo Jesús no puede ser libre, hermano. No puede, porque ¿hace cuánto? Seamos sinceros, ¿hace cuánto le vení orando a esta persona, a la otra, a la otra, a la otra? ¿Es libre? ¿Es libre? Al otro domingo de la misma manera, bien, peor. ¿Por qué? Porque no es libre después del diente. No, la cruz de Cristo, siempre pidiendo perdón. Y no es libre. No soy libre. No me siento bien. Me engañaron, me hicieron perder tiempo. Con la palabra que dice, redimiendo el tiempo. Y vos que estás esperando para predicar arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Por qué no te preparás? ¿Por qué no instruir al pueblo? A todos los que son, lo aprendió y le dijo mi mamá, todos los que son instrumentos, estos tienen que enseñar, porque la persona que no es instruida fácilmente es engañada y vas a perder tu pueblo, vas a perder la ley, y Dios te va a pedir cuenta de eso, cuenta de la sangre, te va a pedir cuenta. Y cuando nosotros tenemos esa revelación, hermano, ese conocimiento, y si no lo queremos juzgar, no queremos pedir perdón, no queremos confesar esa ingloriedad, también nos pide cuenta, porque es una levadura. Es como cualquier pecado. Y cuando la palabra ya está siendo dada,
Entonces ahí es cuando yo, el que estoy escuchando, o vos, la que estás escuchando, el que está escuchando, se tiene que juzgar la incredulidad, tiene que pedir perdón para que tenga ese entendimiento. A ver, si pecáramos después de haber recibido el conocimiento de la verdad, después de haber sido predicada la verdad, ahí el pueblo se equivoca. Ahí el que está escuchando tiene que pedir perdón. Nos tiene que contradecir esto. Yo enseñaba ayer también. Porque muchos dirán, bueno, ahora ya no están haciendo. Pero así también pasó en el tiempo de los profetas. Un profeta moría, sucedía otro y otro. Y no encontré un ejemplo de la Biblia que un profeta le haya contradecido a otro. Siempre eran guiados por la verdad, por el Espíritu de Dios. Y así también, cuando Él revelaba a nosotros lo que hemos precedido los pasos de la sierva, ¿qué tenemos que hacer? Pedir perdón, para tener ese entendimiento, hermano. Porque no es una excusa el bloqueo mental. ¿Qué quieres que haga si el Señor no me da entendimiento? Porque no le estás pidiendo perdón. No estás trabajando el pecado. ¿O acaso no pensás así cuando, hermano, ese que viene el vicio y no se quiere arrepentir, no se quiere arrepentir? Con ese mismo ejemplo, no querés aprender la palabra, no querés aprender la palabra porque no te estás arrepentiendo. Entonces ahí es cuando uno tiene que pedir perdón. Y dice así la palabra. 10:27 dice, si no, una horrenda expectación de juicio y de hervor, dice. Esto es para los judíos que está hablando. El que viola la ley, dice, muera irremisiblemente, dice en el 28. Y en el 29, ¿cuánto mayor castigo pensará que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y que tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado? ¿Cuánto mayor castigo? Si en el tiempo de la ley morían irremisiblemente por estar en falta, por violar la ley de Moisés, ¿cuánto será esto, hermano? El que pisoteare tuviere por inmunda, hermano. Y así tenemos por inservible la cruz de Cristo. Cuando se manifiesta la verdad, no la practicamos, hermano. No la ponemos por obra, se manifiesta esto de la imposición de manos. Y no lo practicás, no querés aprender, no querés avanzar en conocimiento, no querés anotar. Siempre te excusas por ¿cuántos años, hermano? 20 años se viene predicando esto. 20 años que no querés aprender, que no anotás, que tenés bloqueo mental. Entonces, no estás aprendiendo y se fue dando la palabra. Entonces, ¿qué se llama eso? Oposición a la obra de Dios. Incredulidad, ¿qué pasa? No vas a merecer este juicio, dice. ¿Cuánto más castigo merecerá el que pisoteare, el que tuviere por inservible? Y hacerlo. Esto, hacer, le enseño, pero por el otro lado estoy haciendo. Estoy teniendo yo como instrumento por inmunda la sangre de Cristo, porque ya le he instruido. Vos tenés que humillar para ser libre. Vos tenés que pedir perdón. Ya cuando estás siendo instruido, cuando llega el conocimiento, cuando es predicado, la persona se tiene que juzgar. Tiene que pedir perdón para ser libre, para tener un pueblo sano, para tener un pueblo crecido con conocimiento, con convicción de lo que predica, hermano, con el ejemplo. Te puedes sentar. Y dice así también en el 29. 29 ya lo leí. Dice 31, horrenda cosa es caer en manos de Dios mismo. Entonces, horrenda cosa. ¿Qué dice Apocalipsis 21 y 18? Si alguno añadiere estas cosas, o le quitare, vendrán las plagas, dice, ¿no? Vendrán las plagas que añade. Las plagas que están escritas en el libro. Si alguno quitare, Dios le quitará su parte en el libro de la vida. Lo habla para el tiempo de la ley. Pero mira cómo es el juicio, hermano, cuando queremos agregar, cuando queremos quitar, hermano, cómo viene ese tormento, esa opresión, esa carga, por no querer aprender. La mayoría son cómodos. Vamos a decir la verdad. Abiertamente. Vamos espirituales. No quiero orar, es más cómodo sentarme, es más cómodo escuchar lo que yo quiero, es más cómodo no trabajar. Es más cómodo no pedir perdón al Señor. Entonces no le pedís, no sos libre, y ¿a quién le vas a echar la culpa? ¿Al pastor? Sí, te vas a echar la culpa al pastor, a la doctrina, al entendimiento.
porque vos no sos libre. Vos querés ser libre porque te dijeron que vos por humillarte vas a ser libre, pero vos estás esperando la oración y no te estás arrepintiendo. Entonces ahí está el tema, hermano, que tenemos que pedir perdón, porque en el arrepentimiento de pecado está todo. Siempre lo decimos con la palabra, pero después no lo practicamos. Después los hechos lo negamos. Después razonamos contra la palabra. Después nos oponemos a la obra de Cristo, oposición a la obra de Dios. Y ahí es cuando dice, horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Porque cuando se da la palabra, tu parte, hermano, es pedirle perdón. Ese vacío espiritual, esa opresión, esa falta de entendimiento, falta de profundidad, que el Señor le puede dar a todo, hermano. Le puede dar a todo. Falta sinceridad, falta confesión de pecado, falta ese interés para pedirle perdón. Señor, dame ese interés por la palabra, Señor. Así como me interesan mis cosas, también que tenga el mismo interés por tu palabra. Porque se interesan por tener un material, pero por escudriñar la palabra, tal vez no. ¿Y cómo van a ser libres? ¿Qué piensas, que yo soy mago o que el instrumento es mago que te viene y te mete la mano así vas a ser libre? No. Eso te va a funcionar un tiempo, pero después cuando ya te enseñan, ya no vas a ser libre. Vas a seguir con el mismo tormento y empieza la dureza, el razonamiento. Ya no me hace bien, esto es mentira, y al final te terminas yendo, abandonando. Eso puede funcionar para otras iglesias que no le revelan, pero cuando te revela la verdad, ahí te manda el Señor. Dice así la palabra de Dios. Hebreos 10, 38 y 39. Dice así la palabra. El justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, dice, no agradará a mi alma. Si retrocediere. Y la imposición de manos no es retroceder un tiempo para atrás. La confianza en la ley no es retroceder. No dice la palabra en Hebreos 12:2, puesto los ojos de Jesús. ¿Y a quién estamos apuntando? ¿Dónde estamos mirando? ¿Nuestra confianza dónde está? ¿La imposición es la que libera? ¿O el conocimiento de la verdad? Que te da arrepentimiento, convicción de pecado. La obra la hace Cristo, no la hace el hombre. Dice, el justo por la fe vivirá, y al que retrocediere no agradará a mi alma. Y dice el 39, pero nosotros somos de los que no retroceden, no van para atrás, no confían en la ley, no confían en la figura, sino lo que tiene, dice, fe para preservación del alma. ¿Fe para qué? Para preservación del alma, para que sean libres. Y esto le está hablando del tiempo de la salvación. No retrocede, avanza. Entonces así también, hermano, tenemos que avanzar en el conocimiento. Toda persona que no entiende la palabra, hermano, no puede ser libre. Cuando no hay conocimiento de la palabra, no puede ser libre. Una persona que está falto de formación en la palabra no puede ser libre, porque la liberación, viene por el conocimiento de la palabra, de la verdad. Entonces esto, hermano, lo tenemos que poner en práctica. Tenemos que abocarnos al conocimiento, pedirle perdón, Señor, abrirme el entendimiento, Señor, que pueda entender, que pueda trabajar. Y así lucha Satanás. Me lucha a mí para predicar hoy. Me está luchando. Voy a ser sincero, porque la mayoría están en oposición a esto. La mayoría, o tal vez van a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, y me da cuenta de que decía ayer, un tiempo dejamos de practicarlo. Nadie se levanta a imponer mano, porque lo mandó recién. Ahora lo practicamos otra vez porque lo mandaron recién. Temor de hombre, no de Dios. O sea, obediencia al hombre, vamos a decir, no temor. Obediencia. Porque parecía que lo entendíamos, no lo entendió nadie. Yo no lo entendí en ese tiempo. Yo preguntaba, muchas dudas tenía. Y me di cuenta de toda la pérdida de tiempo. Me di cuenta de la falta de formación en ese tiempo. La falta de interés en ese tiempo. ¿Por qué? Porque estábamos cómodos. Porque había otro instrumento que nos daba, hasta que se acabó la vida de ese instrumento. No está mal.
Y ahora nosotros tenemos que pelear por nuestro alimento espiritual. Entonces está esperando el otro instrumento, los otros pastores que ahora están sucediendo, que te den. Y cuando se mueran los pastores, ¿quién va a venir? ¿Quién va a venir? Entonces ahí está el tema, hermano. Que esperemos todos comodidad, esperamos todos que hagan por nosotros, pero no damos el paso, ese entendimiento a la palabra. Dice así la palabra del Señor. Hebreos, ya lo leí. Filipenses 3:14, ¿qué dice así la palabra? En diferentes formas lo va diciendo, para no repetir esto de la imposición de manos, pero sí como figura que se acabó. En ese tiempo la ley se practicaba, pero ya pasó ese tiempo. Y dice así la palabra en Filipenses 3:13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. A lo que está adelante, olvidándome ciertamente lo que queda atrás. ¿Qué queda atrás? La ley. Entre la ley que está la imposición de manos. La imposición de manos. Dice, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. ¿Qué era lo que estaba adelante? El sacrificio de Cristo. Eso es lo que liberta. Ahí se derramó poder. Prosigo hacia la meta. Puestos los ojos en Jesús, corramos a la perfección. Dice en distintas maneras, hermano, para dejar ya, hermano, esa fe en la imposición. Porque digo, la fe en la imposición. La confianza, voy a ser libre. Si me oran, si le oro va a ser libre. O si no, no va a ser libre. No estás confiando en el poder del Señor. No estás confiando que vas a ser instruido en la palabra para tener el conocimiento y para pedir perdón y para ser libre. Entonces vos mismo, lo que estás predicando por un lado, le estás haciendo de tropiezo por el otro. Porque no está enseñando esto. De la imposición, pedirle perdón, ¿para qué? Para que sea libre. Y ya digo, nuevos, 5 años pasaron. ¿Hasta cuándo van a ser nuevos? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a estar opresión? ¿Hasta cuándo no van a conocer la verdad? ¿Hasta cuándo? Entonces ahí también, grado de responsabilidad para mí. Sí, Señor, perdóname. ¿Por qué? Porque me agarra cobardía eso, de predicar, de explayar esta verdad. Me cuesta, cuando nunca usted me conoce, que nunca me cuesta predicar, pero en esto sí, porque Satanás se oposiciona a él, para no ser predicada la verdad. Entonces muchos se van a incomodar, muchos tal vez digo, cabe la posibilidad que desmientan esta palabra, en lugar de pedir perdón para que le amplíe el conocimiento. Y ahí está el tema, hermano. Ahí está el tema. Un instrumento ya le ha sido revelado, que le costó años de sacrificio, de tomar la cruz, y queremos desmentir la palabra. Nosotros con poco tiempo, con muchos pecados a cuesta, con mucha opresión, con mucha carga, pensamos que somos dueños de la verdad, cuando la única verdad, hermano, es revelada por el Señor. Dice así la palabra también, Efesios 4:13. Dice así la palabra, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y estatura de la plenitud de Cristo, a la medida de conocer la plenitud, dice, a la medida y estatura de la plenitud de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios. Entonces, conocer, acá está diciendo, en su totalidad, tener el pleno entendimiento, interpretar correctamente la palabra, para ver que el tiempo de la ley, de la figura ya pasaron, y hoy es el cara a cara. Para eso es que podría invertir tiempo, estar en comunión con el Señor, pedirle perdón, que nos abra la mente. Me gustaba una cosa que escuché la otra vez de este chico. Leo. Yo me di cuenta que para dar un versículo investiga. Y decía, ahí es, porque la estudia.
porque sabe los datos históricos. Entonces, si alguien ya está siendo puntilloso, hay esperanza. Va por el buen camino. Ese es el camino correcto. Entonces, me pone contento, ¿no? Porque hay un interés. Cuando escudriña lo quiere preparar bien, después. Cosas que naturalmente cuando uno empieza, le cuesta, ¿no? Pero está ese estudio, ese interés. Y en eso hay esperanza. Y digo, después de nosotros, hay otro sucesor. Alguien que va a predicar, que se va a abocar al estudio de la palabra, que va a defender la verdad, que va a ser iluminado por el Señor, que va a tener el conocimiento. Entonces, es bueno escudriñar las Escrituras. La misma palabra que dice Pablo: escudriñar las Escrituras, estudiar la palabra, redimir el tiempo. Muchos no lo quieren hacer. Muchos piensan que así nomás el Evangelio, que venir a ocupar un lugar, sentarse, estar en esta casa y que le va a caer la bendición como por arte de magia. Sin la verdad, hermano, sin escudriñar, sin comunión con el Señor, sin la oración, no se puede manifestar el poder de Dios. Uno lo tiene que pedir, como dice la palabra. Si alguno tiene falta de entendimiento, pídale, que Dios va a dar abundantemente y sin reproche. La decadencia espiritual que tenemos, o que uno tiene, es por falta de comunión con el Señor, falta de contacto con el Señor, falta de escudriñar, falta de arrepentimiento. No hay contacto. Y así es tu vida espiritual, decadente, andrajosa, limosnero, hermano, en medio de la necesidad de decir, ¿cómo lo puedo usar a estas personas? Porque a mí no, a todos lo quiero usar. Pero falta ese abocarse, falta ese tiempo con el Señor. Entonces, como nos abocamos a lo material, también una parte nos pide el Señor, una parte de nuestro tiempo para estar en la presencia del Señor, para estar en comunión, para que sea revelada la palabra. Y dice así, 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier viento de doctrina. Niños fluctuantes, acá lo compara. Que no sean niños que dudan, niños inseguros de que en el sacrificio de Cristo está todo. Niños fluctuantes, niños inseguros. ¿Por qué dudas? Y siempre viene una pregunta. Está bien que le pregunte al instrumento de Dios, pero digo, ¿hasta cuándo no te vas a revelar? ¿Hasta cuándo vas a estar estancado espiritualmente? ¿Hasta cuándo no vas a tener la revelación de Dios? Porque uno puede preguntar, pero también el Señor te tiene que revelar. ¿Para qué? Para que cuando te revele también la palabra, vos puedas compartir. Y cuando no tenés palabra, es porque tu mente no está en la palabra. Tu mente no está en la lectura. Tu mente no está en comunión. Tu mente no está en pedido de perdón para que te dé ese interés, para que te diverte, para que te dé ese tiempo. Entonces no puedes compartir. ¿Y cómo vas a servir a otros? Querer la bendición del Señor, querer recuperar tu familia. ¿Cuántas veces lees por día? ¿Cuántas veces escudriñas? ¿Cuántas veces estás en contacto? ¿Cuántas veces hay un corazón sincero? ¿Cuántas veces hay una confesión de pecado? ¿Cuántas? Entonces, uno no puede ser libre, hermano, si no tiene comunión con el Señor. No tiene contacto con el Señor. Porque el contacto, la comunión, que viene por el arrepentimiento de pecado, es donde te va a hablar el Señor. Te va a enseñar, te va a abrir la mente. Eso muchos no lo quieren hacer. Otros ponen por compromiso. Ponen la palabra, pero su mente está en cualquier parte. Están en otras partes, no escuchando. No está en contacto, entonces. Pongo el celular y voy y hago las cosas, pero mi mente está volando. Eso no es comunión. Ahí también le pedirle perdón cómo está actuando el enemigo. Cómo te quiere robar, hermano. Porque cada vez que uno se va arrepintiendo y va pidiendo perdón, te enseña más ese mismo mensaje otra vez. Te va enseñando otra cosa, y otra cosa, y otra cosa, y te va enriqueciendo. Y esto te hace libre.
Cuando empezaba a conocer, experimentar ese poder, esa revelación, descansa tu alma. Te da seguridad por sobre todas las cosas. Te da paz, hermano. Te saca la contaminación. Te da el deseo de escudriñar más, de conocer más la palabra. Y dice así también, 4:15. Sino que siguiendo la verdad del amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Crezcamos, siguiendo la verdad. ¿Y la verdad qué quiere decir? La realidad. ¿La realidad qué era? Cristo crucificado. Su sacrificio. Esa es la realidad. Antes lo hacían por figuras, con la muerte de animales. Pero después vino el tiempo, hermano, en que ese sacrificio fue una realidad. Y ahí se derramó poder de Dios para ser libre. Crezcamos en el conocimiento. ¿Qué estás sintiendo? ¿Sentís que crecer en el conocimiento? ¿Que hay formación espiritual? ¿Te sentís instruido? Vos como instrumento, ¿sentís que le podés dar más al pueblo? ¿Sentís que tenés la capacidad? ¿Estás capacitado para presentar defensa del Evangelio? A todo el que demande la razón de vuestra esperanza, dice en 1 Pedro 3:15. ¿Sentís que podés defender el Evangelio de la cruz? ¿Qué sentís, hermano? ¿Qué sentís, hermano? ¿Te sentís preparado? Si vienen 2 o 3 pastores, como decía mi mamá, y te contienden por palabra, ¿sentís que estás preparado? ¿Qué sentís? ¿O hay miedo? ¿Hay temores? Ahí es cuando tenemos que sincerarnos y decir, Señor, esa es mi condición, perdóname, para que me prepare, para que pueda defender este Evangelio de la cruz, para que pueda tener entendimiento, para no volver a las figuras, porque me obliga a volver a las figuras, en la tradición, imposición de mano, bautismo, unción de aceite, y la mayoría no saben ni cómo presentar argumentos para defender que en la cruz de Cristo está todo, que dice que Él es la plenitud, Él lo llena todo en todos, el conocimiento pleno, la verdad plena, la plenitud de todos, en todos. Y cuando habla de plenitud, habla de llenura, de total conocimiento. Esa es la formación que un hijo de Dios tiene que tener para defender el Evangelio de Cristo. Dice así la palabra. Tito 3:8. Hay muchos versículos, pero la misma palabra dice, debiendo ser ya maestros. Y eso es una exhortación. Debiendo ser ya maestros. Todavía tenéis necesidad de la leche, de ser instruido en los rudimentos de Cristo. Todavía tenéis necesidad, debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo. No es una exhortación, hermano, no es una corrección de la palabra, como se lo dice a los hebreos. Tenéis necesidad de leche, de que se os vuelva a enseñar los primeros rudimentos e interpretar exactamente. Y esa es la posición que están muchos. Otra vez, los primeros rudimentos. Otra vez, interpretar correctamente la palabra. Tito 3:8. Y ahí ven la incredulidad. Tanto tiempo de instrucción, doctrina, tantos años de la sierva. Tantos años. Y otra vez no entienden. Debiendo ser ya maestros, instruyendo a otros. Entonces ahí es cuando, como le dijo el Señor a los fariseos, y en Romanos mismo creo que está, dice, tú, guía del ciego, instructor de niños, que tu confianza está en la ley. Guía del ciego, instructor de niños. Claro, un niño puede creerte, pero una persona que necesita ser libre, una persona que ya está un poco adoctrinada, ¿cómo le vas a instruir? ¿Qué enseñanza le vas a dar? ¿Te sentís maestro? ¿Te sentís capacitado? ¿Te sentís instructor? ¿O sentís que nada sabés? Depende solamente del talento. Dice así la palabra. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insista con firmeza. Palabra fiel. Palabra que se va a cumplir. Palabra de verdad.
En estas cosas quiero que insistas con firmeza. Para los que creen en Dios, procuren ocuparse de buenas obras. Con firmeza. Palabra fiel. Palabra de la cruz. Palabra del perdón. Palabra que en su sacrificio está todo completo. Que ya fue consumada la obra. Quiero que insistas con firmeza. Insistir, hermano. Insistir en el perdón. Insistir en el arrepentimiento. Insistir que en la figura no vamos a tener salida. Es arrepentimiento. Es arrepentimiento. Amemos, dice en otro versículo, no solamente de lengua, sino en verdad, en hechos. Y con ese ejemplo estoy diciendo todo. En lengua hablamos todos. Después de verdad, en la manifestación diaria, es todo lo contrario. Dice así la palabra del Señor. 3:9. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Evita genealogías. Son vanas y sin provecho. ¿Qué te puede aprovechar, hermano? Cuando no sos libre. Cuando volvés a caer, el otro domingo otra vez estás presionado. La otra semana otra vez presionado. Otra vez ganado porque te está faltando arrepentimiento. Esa incredulidad de sacrificio. Entonces estás estancado espiritualmente. No quieres pedir perdón y le echas la culpa a los instrumentos. Le echas la culpa a los que están instruyendo. Cuando deberías humillarte para ser libre. Porque esto no es arte de magia. Esto no es que el instrumento te va a venir a libertar. Muchas veces Dios pone en ese instrumento el poder de Dios para que te sientas bien. Pero cuando ya está el conocimiento de la verdad, ya queda tu parte. El arrepentirte, el confesar, el pedir perdón, el seguir adelante, dejando ya las figuras y la confianza totalmente en Cristo, pidiendo perdón. Esa incredulidad en el sacrificio está todo. Dice también Filipenses 1:28, porque esta palabra incomoda, hermano. Incomoda. Y lo que veo es que están atados. Y si no piden perdón de este mensaje de hoy, van a seguir atados. Y van a seguir en ese mismo camino. Y en esa misma conducta. Y vas a seguir de la misma manera. Dice así la palabra. Filipenses 1:28. En nada intimidados por los que se oponen, dice. Y este es un espíritu que me tomaba a mí cuando dije al principio. No te he dado espíritu de cobardía, sino de poder, de autoridad. Dudo, predico, no predico. Ahí entiendo el versículo de Jeremías. Jeremías, uno que tenía la verdad, que le había sido revelada, la condición del pueblo. Y todo después nosotros denunciémoslo. Quizás claudicará, quizás va a abandonar, quizás se va a entregar. Pero no obstante había fuego en mí. Metido en mi hueso, traté de sufrirlo y no pude, dice. Traté de soportarlo, traté de guardar, traté de ocultar eso. Pero cuando te da la verdad, hermano, tiene que salir. Tiene que ser predicado, hermano. Y va a salir ese poder. Y como dice acá la palabra, esa palabra. 1:28, en nada intimidado por los que se oponen. En nada atemorizado, hermano. Atemorizado. Porque acá la mayoría tiene ese talento. Y como decía mi mamá, ni qué decir, en los que tenemos talento, que nos confiamos en eso. Yo mismo decía en la prédica, predicaba ayer sobre la imposición de manos y hoy ya estaba pidiendo oración otra vez que me imponga las manos. Porque está tan fuerte ese engaño, está tan fuerte esa manifestación de volver al tiempo de la ley, hermano, que lo practicamos. Entonces decimos, no tiene razón, en lugar de pedir revelación, en lugar de pedir conocimiento, hermano. Y ahí está la comodidad muchas veces del instrumento del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque no quieren escudriñar la escritura, entonces más cómodo, vamos a practicar la imposición de manos. Si es libre, es porque yo tengo el poder, o porque el Señor me hizo.
Y si no es libre, es porque el pecado, la incredulidad que está en la persona. Es fácil hablar así. El tema es cómo combate Satanás para no tener entendimiento, para que sea vituperada, pisoteada la sangre de Cristo, teniendo en nada inmundo, inservible. Entonces, volvemos. En la práctica lo estamos haciendo. No nos damos cuenta, no se dan cuenta, no me daba cuenta. En la práctica lo seguimos haciendo. Entonces, yo por más que no lo practique, pues yo no lo practico. Pero eso está por naturaleza y eso también tengo que pedir perdón. Tengo que confesar. La incredulidad a la cruz de Cristo, a ese poder derramado en la cruz. Dice así la palabra en 2 Timoteo 1:13. 2 Timoteo 1:13. Dice así la palabra: retén la forma de la sana doctrina que de mí oíste. Retén. Y en Tito 1:9 dice algo parecido para complementar. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que te contradicen. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Y esta palabra ya se enseñó hace 4 años. 4 años que se enseñó. Y 4 años de pecado. 4 años de atadura. 4 años de bloqueo. Ahora se vuelve a repetir otra vez. ¿Para qué? Para que empiecen a juzgarse. En ese tiempo tal vez no nos dimos cuenta. Tal vez todos dijimos, sí entendimos de palabra, pero no entendimos por la revelación de Dios. No tuvimos la revelación como a Pedro. Bienaventurado Pedro, porque no te la reveló, no te la enseñó. Sangre, dice el carne, hombre, sino el Padre que está en los cielos. Eso necesitamos. Que nos abra la mente, que nos dé el entendimiento, pero para eso hay que pedir perdón. Señor, sacame el bloqueo mental, enséñame tu verdad, enséñame tu palabra, como dice acá, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar a otros con sana enseñanza y convencer a los que te contradicen. Y ahí es cuando viene la pregunta: ¿puedes enseñar? ¿Realmente te sentís capacitado en la doctrina? ¿Te sentís capacitado para invalidar el error? A los que contradicen, presentar la defensa del Evangelio. ¿Te sentís capacitado? 3:15 volvemos a Pedro. Está siempre preparado para presentar defensa, dice. Con mansedumbre y con reverencia a todo aquel que demanda la razón de vuestra esperanza que hay en Dios. Con mansedumbre. Y una persona que no está preparada, su primer síntoma es gritar. ¿Por qué digo esto? No por el grito en sí, porque siente temor, entonces no tiene la palabra. Entonces, ¿qué va a decir? Callate. En el nombre de Jesús, Satanás. ¿Por qué? Porque en lugar de presentar por la palabra la defensa, es más fácil pegar el grito. ¿Por qué? Porque no está instruido, porque no tiene la autoridad, no tiene la preparación, no puede presentar defensa. La misma palabra dice que tenemos que ser adoctrinados, retenedor de la palabra. Entonces ahí es cuando tenemos que empezar, hermano, a pedir perdón de esto que entre el pueblo y el instrumento sentimos de imposición de mano. Por un lado predicamos, es verdad, y van a decir, sí, tiene razón el pastor, pero por el otro lado alimento la pereza espiritual. Parece que me siento incompleto. Y más, no tanto por lo nuevo, sino ¿qué sentís como instrumento? Que si no te levantás como actual engaño, pereza espiritual. No, parece que no vas a ser libre. ¿Cómo vas a ser libre? ¿Vos vas a hacer la obra? ¿Vos lo vas a hacer libre? Cristo lo tiene que ser libre. Cristo le tiene que enseñar. Vos solamente le das la herramienta de conocimiento. Oramos nosotros en corazón, pero esa señal de la imposición de manos es volver al tiempo de la ley. La manera en que la practicamos parece que nos cortan el brazo, parece que la obra no está completa si no me levanto. Eso es incredulidad, esa manifestación que sentís, eso es incredulidad. La otra vez mismo lo enseñaba.
Estaba sentado mi papá ahí y ya le empecé a acariciar la cabeza y no, el Señor ya le estaba orando. Así le estaba imponiendo las manos porque es tan fuerte que lo tenemos. Y como había enseñado una vez, el mismo día que falleció mi mamá, se me vino toda la incredulidad encima. Fui. Y lo que no venía practicando, lo practiqué. Por si quizá, por la duda me equivoqué. Pero pasó igual. Partió la cena. Entonces, el Señor lo que quiere, hermano, que avancemos en el conocimiento, que no estemos estancados espiritualmente. El que es sincero va a reconocer, va a pedir perdón para que le abra la cabeza. El que no es sincero lo va a seguir practicando. El que no es sincero tal vez lo contradiga, tal vez acomode el mensaje, pero es figura, es sombra, es volver el tiempo atrás y el Señor quiere que avancemos en el conocimiento. No que estemos estancados, porque si no, un pueblo ignorante, un pueblo sin conocimiento, un pueblo indocto, un pueblo falta de instrucción, hermano, es un pueblo ignorante que está atado en la esclavitud del pecado por no conocer la manifestación de cómo actúa Satanás. Y una de las cosas como actúa Satanás no solamente la manifestación de esos deseos pecaminosos, sino el error para apartarte del sacrificio de Cristo. Entonces ahí es cuando empieza a dominar, empieza a traer dudas, empieza a alejar del sacrificio y está esperando la imposición de manos, está esperando el milagro, el poder de otro y no de Dios, cuando deberíamos pedirle perdón para que te dé el entendimiento, para que sea libre, para que te dé ese conocimiento, para que te sea revelado y puedas combatir y puedas entrar en el camino ese cara a cara, tener esa relación con Dios. Amén, que el Señor le bendiga.